a escuchar los tesoros y las verdades que en ellas se encuentran y que nos son suficientes y necesarios para nuestra vida, para alumbrar nuestro camino, para fortalecer nuestros pasos, para adiestrar nuestros pies para la batalla, para que nuestros corazones sean esforzados y valientes al entender y confiar en la bendita palabra tuya, Señor. Gracias te damos en este tiempo y en este momento, porque por tu misericordia estamos aquí, sentados, dispuestos a escuchar la verdad. Es para tu gloria, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos asistas, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que esta palabra sea para la gloria de tu nombre y en beneficio de la vida que debemos vivir para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la exposición del texto de Efesios. Ya recordemos, estamos en el capítulo 5 y nos encontramos con una firme advertencia en este texto. Una firme advertencia que dice: nadie os engañe. Es una advertencia para no ser engañados, para no continuar en el pecado, viendo este engaño como las palabras vacías que van en contra de la sabiduría de nuestro Dios y que menosprecian el verdadero carácter de los pecados condenados. Porque esta vana palabrería lo que quiere es que los hombres sean alimentados en desobediencia, en incredulidad, para terminar en una ejecución sistemática de sus pecados, en un rechazo obstinado a la voluntad de Dios, recibiendo así la ira de Dios y no su misericordia. Vemos nosotros que esta vana palabrería que afirma la obstinación de los hombres a desobedecer al Dios vivo no es algo nuevo, no es algo que apareció en este tiempo o en este siglo, sino que nosotros vemos que estas vanas palabrerías engañosas vienen desde el jardín del Edén, cuando Satanás engañó a Eva. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora bien, nosotros vemos que lo que dijo la serpiente fue un cuestionamiento sutil de la palabra viva de nuestro Dios, la cual le fue dada a Adán. Eso lo leemos nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y posteriormente, viendo que con su sutileza inicial la serpiente había captado la atención de la mujer, entonces continuó con su vana palabrería y rebajó el pecado de la desobediencia, cuando le dijo a la mujer en Génesis 3:4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí mostró la transgresión a la voluntad perfecta de Dios como algo bueno, como algo agradable, como algo que les haría un bien, que la haría ser como Dios. Pero fue grande el engaño, y la mujer cayó seducida por la vana palabrería y ejecutó la transgresión, la consumó. Y así Adán, y por esta razón vino la ira de Dios, vino la condena de muerte y la muerte a todos los hombres,
Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, mis hermanos, esta historia ha sido así desde toda la historia de la redención hasta nuestros días. El hombre con su vana palabrería rebaja lo que nuestro Señor condena para poder autojustificarse, para poder transgredir la ley de nuestro Dios, y por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque están llenos de incredulidad, prefieren escuchar lo vano, y así hoy en día vemos cómo el pecado es rebajado por los discursos humanistas y liberales, que siempre terminan menoscabando la verdad, alivianándola, trayendo el juicio de Dios, como profetizó el profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Este juicio es por la vana palabrería, y nosotros debemos desechar a todos aquellos que vienen con engaños vanos, como los que dicen que está bien fornicar, porque todos lo hacen, porque se aman, como los que dicen que hay que entregarse a la carne, no importa si hay un embarazo, el derecho te defiende para que seas un homicida, no hay nada de malo en eso, son simples tejidos. Menoscaban la verdad del Señor, enseñan a la gente a que no se preocupe, con un amor falso, con unos falsos derechos arrojados y cubiertos con legalidad, pero que en lo profundo no son más que contrarios a la verdad de nuestro Señor, a lo que fue condenado desde el Edén, a lo que fue condenado por medio del profeta, a lo que se está condenando en la iglesia de Éfeso y a lo que se está condenando a la iglesia de nuestros días. Así que nosotros no podemos ser partícipes de ellos, pues en un tiempo lo fuimos, cuando éramos tinieblas y vivíamos en la desobediencia de Dios. Pero ahora hemos escuchado su voz por el Evangelio. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ahora es vivo, es de carne, y ahora como hijos de luz debemos andar. Por eso he titulado este sermón, Andar como hijos de luz, y lo vamos a desarrollar en 3 preguntas. La primera pregunta, ¿quiénes son los que engañan con vanas palabrerías? La segunda pregunta, ¿cómo andan los hijos de luz? Y la tercera pregunta, ¿cómo se comprueba lo que es agradable al Señor? Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son los que engañan con vanas palabras? En este primer punto, mis hermanos, debemos entender que como hombres estamos habituados a las realidades que podemos ver, a lo que podemos tocar, a lo que podemos oír. Y esto es una prueba de nuestra humana limitación, pues somos seres finitos y tenemos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, vemos a Tomás, que cuando recibió la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dijo: hasta que no vea y no toque, yo mismo no creeré. Ese texto está en Juan 20:25.
Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Así que mis hermanos, Dios quien nos creó nos conoce, y su palabra nos está diciendo que no nos dejemos engañar, ya que cualquier interés momentáneo, cualquier realidad que nosotros queremos ver que es temporal, a veces nos puede parecer algo bueno, pero ser en realidad una ilusión, un espejismo incansable. Y es posible que la mayoría piense que de este lado de la eternidad sí va a alcanzar el bien supremo del hombre, es decir, la felicidad. Y piensa que esta felicidad está basada en sus logros, está basada en que haya justicia, en que haya salud, en que haya educación, en que haya equidad. Pero si esto fuera posible, en más de 6.000 años de historia que lleva la humanidad, ya se hubiera logrado. Pero no es así. El hombre a través de la historia sigue insatisfecho. La humanidad sigue dejándose engañar por un anhelo de las cosas que puede ver, que puede tocar, queriendo tener una plena felicidad en medio de un mundo que es engañador y que está lleno de maldad. Y la palabra es muy clara al llamar a los creyentes a vivir en contentamiento, a vivir en el gozo de la salvación, en lo que el Señor les ha entregado, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que debemos entender que ese es el fin en este tiempo. El fin en este tiempo del hombre no es que va a encontrar la plena felicidad. Eso es lo que busca la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres se deja llenar en un espejo de ilusiones. Y la maldad no los va a dejar a que eso llegue a suceder. Porque ni aun el que tiene mucho siente satisfacción. Al contrario, siempre quiere algo más. Como decía este señor Rockefeller, siempre $1 más. Nunca se va a saciar. El ojo nunca se sacia de ver. El hombre nunca se saciará, ni tendrá plenitud, ni tendrá felicidad lejos de Cristo. Y nuestro Señor, que fue encarnado, que estuvo aquí en medio nuestro, limitado bajo el tiempo y bajo el espacio, en un estado de humillación, y que es nuestro ejemplo a seguir, Él fue sometido a un juicio injusto y doloroso. Pero en medio de ese juicio injusto y doloroso, Él afirmó y dijo, mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor sabía que su propósito era salvar a su pueblo y que debía padecer por él. Así que pretender que mientras haya pecado, enfermedad, muerte, dolor, tendremos plena felicidad en este mundo, es el mayor engaño de la humanidad caída. Ni siquiera fue así para el unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, los engaños ocurren constantemente en la iglesia, fuera de la iglesia. Y a pesar de que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, sigue siendo atacada. Pero sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y nada podrá vencerla. Y uno de los engaños que más utilizan los enemigos de Dios es contra la verdad de Dios. Son los argumentos mentirosos que disfrazan las sanas palabras y las adornan para desviar a los hombres de la verdad del Evangelio. Y esto es palabrería vacía. Estos son mensajes torcidos que lo que buscan es alivianar el mensaje fiel de la palabra de Dios. Y esto es extremadamente peligroso. Y ahí es donde está la advertencia y el mandato del apóstol Pablo
de que es necesario que la iglesia, como lo fue la iglesia del primer siglo y como lo será en todas las edades hasta que Cristo regrese, debe identificar quiénes son los que andan engañando con vanas palabrerías. Y por eso voy a hacer un listado de algunos que engañan con falsas palabrerías. En primer lugar tenemos a los falsos profetas. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense la característica de estos falsos profetas. Dice que hablan palabras infladas y vanas. Son como nubes sin agua, dice la palabra en otro texto. Es decir, que seducen a través de las concupiscencias de la carne. Y esto le puede sonar a usted conocido en lo que se ve hoy en día fuera de la iglesia, pero que en lo que se dicen llamar que son la iglesia. Cuando le dicen a usted que el Señor te ha dicho que serás prosperado, que ese carro que estás pidiendo lo vas a recibir, esa esposa que estás esperando, esa casa, esa felicidad ya viene para ti, solo acércate y da la ofrenda para que puedas recibirlo. Eso es un falso profeta, que lo seduce con las concupiscencias de la carne y las disoluciones. Las concupiscencias de la carne y las disoluciones es todo lo que perece. La disolución es lo que se diluye. Y si usted escucha que alguien está centrando la verdad del Evangelio en promesas de las cosas materiales que van a ser acabadas y terminadas, no está más que frente a alguien que está hablando palabras infladas y vanas. Un falso profeta. Y de esa vana palabrería, la iglesia tiene que cuidarse. La iglesia tiene que estar apercibida. Y cada uno de ustedes que está ahí sentado tiene que entender por la palabra lo que el Señor les ha llamado a creer y a vivir como verdaderos creyentes. El segundo son los falsos maestros. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación a Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos se hacen maestros a sí mismos y se dicen que son grandes teólogos y se preparan con mucha filosofía, pero se preparan en filosofías y teologías apartadas de la Escritura, teologías liberales que les enseñan a que manipulen y a que usen la verdad de la palabra contradiciéndola, a que usen la verdad de la palabra malinterpretándola, y se hacen a sí mismos doctores. Y existen muchos que hacen esto, mis hermanos, hoy en día. Y hoy en día en las redes sociales y en tantos sistemas de comunicación que existen, salen muchos de estos que se dicen a sí mismos que son coach, o que son maestros, o que ellos enseñan a la gente a vivir conforme a Cristo. Dentro de eso sale uno que se ve bastante, apellido Javid, que dice que es cristiano y a la gente le está diciendo y diciéndole cosas para alimentarle sus propias carnes, sus propias concupiscencias, pero no son de Cristo. Se hacen maestros a sí mismos, se hacen doctores de la ley, no entienden ni siquiera lo que están diciendo. Y eso es vana palabrería. Y la iglesia, los creyentes, deben estar apercibidos y deben entender lo que el Señor les ha mandado a creer y a vivir, que es en contentamiento, que es conforme a la verdad de su palabra. Y la iglesia tiene que estar alerta.
Otras personas que hablan vana palabrería son los falsos obreros o los falsos siervos. Dice 2 de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá con gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y está refiriéndose a hermanos que están en medio de la iglesia, que de pronto se la pasan escuchando precisamente a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, crean cosmovisiones que no son conforme a la verdad del evangelio y se la comunican a los otros hermanos y generan trastornos por la vana palabrería en medio de la iglesia del Señor. Y la iglesia también debe estar alerta ante este pecado sutil, ante estos engaños. Por eso nosotros todo lo vemos bajo la Escritura. Y si un hermano sale con alguna posición, debemos verla frente a la Escritura. Así como hicieron los padres de la iglesia cuando salían esas sutilezas, cuando salió Arrio diciendo que Cristo no había venido en carne, que había sido la primera creación de Dios. Hubo un concilio y estudiaron con la palabra y fue condenado como un hereje. Y de ahí sale el credo niceo, que dice que él fue engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Así que, mis hermanos, la iglesia está para hacer guarda de la verdad. Y nosotros como creyentes debemos estar siempre alerta, porque hay mucha sutileza, mucha vana palabrería, engañando a los hombres. Así como el mundo tiene sus propios engañadores, todos estos doctores que le enseñan a la gente cuál será su mejor vida ahora, cuando no va a haber ninguna mejor vida en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de la envidia, del egoísmo. No podrá el hombre tener la plenitud. Y el creyente tiene que entender que ha hecho una transición. Se encontraba en la ciudad de los hombres que llamaba Agustín, en el pecado, en la carne, y ahora ha pasado de muerte a vida. Pero en esa transición de la muerte a la vida, el hombre sigue viviendo ¿en dónde? En este mundo, donde la palabra dice que encontraremos aflicciones, porque resulta que cuando somos iluminados por nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que hemos recibido, no hemos sido quitados del mundo, pero estamos siendo guardados del mal, porque ahora entendemos qué es lo que no le agrada a Dios. Pero seguimos enfrentándonos a un mundo lleno de pecado, de maldad y de egoísmo. Y en esa transición tenemos que entender que el creyente no es el todopoderoso, que no va a tener problemas, que no va a tener enfermedades, que no va a tener una situación difícil. Eso no dice la Escritura. La Escritura, al contrario, muestra cómo bajo muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Todas esas promesas son vanas y son para este tiempo. Tenemos promesa de restauración total en Cristo, en el cielo por la eternidad, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más angustia, porque estaremos con el Señor. Pero en este tiempo, mis hermanos, hay que guardarse en el contentamiento, hay que guardarse en el gozo de la salvación, hay que guardarse en la paz que sobrepasa todo entendimiento y continuar viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor. Leemos en Santiago 1, 16, 27. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestra vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Y su palabra es verdad y en ella somos santificados. Y aquí vemos nosotros que debemos ser hacedores de esa palabra de verdad, apartándonos y alejándonos e identificando a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, a estos falsos hermanos que quieren con vana palabrería y sutileza engañar a los creyentes, engañar la iglesia del Señor, porque el mundo ya está engañado y seguirá viviendo en su engaño. Pero el creyente sí será objeto de engaño, porque el creyente es el que debe vivir conforme a la verdad. Así que estemos alerta, mis hermanos, frente a todas estas sutilezas. Estemos alerta como iglesia, atentos, mirando lo que nos están diciendo. Por más importante que parezca el que dice las palabras, nosotros tenemos que observar qué dice la Escritura, qué está hablando la Escritura sobre la verdad. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo andan los hijos de luz? Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos lo que hace un hijo de luz. Y lo que debe hacer en primer lugar en su andar diario es dar acciones de gracias. Acciones de gracias porque fue librado de la ira de Dios y porque ahora, por ser un hijo de luz, vive en su misericordia. Y aquel que estaba antes condenado por haber practicado, por haber estado ciego en delitos y pecados en la oscuridad, por la obra de Cristo ha cesado su ceguera. Ha cesado el que continuara muerto y ha sido librado de ser un hijo de desobediencia a ser un hijo de Dios que recibe la gracia soberana. Pues Romanos 1:18 nos dice cómo estábamos antes. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y bajo esta ira vivíamos nosotros en tinieblas, en camino a una gran condenación. Pero el mismo libro de Efesios nos dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego más adelante en el versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que nosotros ahora somos hijos de luz y debemos dar gracias, porque siempre debemos dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Así que conforme a la palabra que estamos escuchando, conforme a la palabra de Dios, donde encontramos sus preceptos y sus mandatos, conforme a la palabra inerrante, infalible, conforme a la palabra fiel que se cumple en la vida y en el corazón de los hombres, nosotros ahora debemos recordar las virtudes que vimos también en los sermones pasados y que nos hacen andar en la luz. Así que nosotros debemos recordar que debemos vivir en humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos o los otros en amor, siguiendo una vida en amor, despojándonos del viejo hombre, renovando el entendimiento en el espíritu en santidad,
en verdad y en justicia, hablando la verdad, hablando lo que edifica a los hombres, compartiendo con los otros y perdonándonos unos a otros como el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros. Y siendo imitadores de Dios, como hijos amados, andando en amor de la misma forma como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio vivo y de olor fragante delante de Dios. Así andan los hijos de luz, exaltando las virtudes que la palabra manda exaltar en nosotros. Ahora, mi hermano, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás andando? ¿Será que estás andando en el testimonio de la luz de Cristo? ¿Será que sí estás viviendo con mansedumbre, con humildad? ¿Será que tu amor es tan grande como el amor que nuestro Señor tuvo al ofrecerse por nosotros? ¿Será que así estás amando al prójimo? ¿Será que de esa manera estás viendo las ofensas que te hacen los unos y los otros? ¿Eres capaz de decir, Señor, no tomes en cuenta su pecado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como hizo nuestro Señor en la cruz. O como hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Esteban dijo, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Lo estaban ultrajando verbalmente y lo estaban matando a piedra. Pero el corazón del creyente que anda en luz debe ser de esta manera. Debe ser uno que perdona todas las cosas. Debe ser uno que no se puede ofender por nada. Debe ser un corazón que muestra la luz de Cristo en su vida, que ilumina, no que oscurece. Porque si el creyente está oscureciendo, debe aún examinarse más en lo profundo de su ser. Porque el fin del creyente es glorificar el nombre de Cristo. Hermano, huye de la vanagloria de este mundo. Y si tú eres de aquel que le gusta vivir por la concupiscencia de su carne, por las disoluciones, por la vanagloria de este mundo, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de correr a caminar en santidad. Así que en esta mañana, tarde, yo los animo, mis hermanos, a no desmayar. El Señor está a su lado. No teman, no se angustien. Si las cosas no se ven tan bien, por hacer el bien, por hacer lo que le agrada a Dios, pues nosotros, mis hermanos, debemos recordar que no vivimos por lo temporal. Vivimos por lo eterno. Así que estemos confiados en nuestro Dios, viviendo como hijos de luz y haciendo propio para nuestra vida el salmo que meditábamos esta mañana, el Salmo 23. Porque el creyente puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia y de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú estás andando en la luz y andas en la luz de Cristo, puedes tener una vida plena en la confianza en nuestro Dios soberano y todopoderoso, que digo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es real y cierto, mi hermano, si tú eres un hijo de luz. Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿cómo se comprueba lo que es agradable al Señor? Dice el texto que acabamos de leer en Efesios. Dice así desde el versículo 8.
Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, ¿cómo se comprueba lo que es agradable al Señor? Si somos hijos de luz, si salimos de las tinieblas, nosotros ahora debemos entender que podemos comprobar lo que es agradable al Señor. Y para eso me gustaría leer Romanos 12:1, que dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una relación, mi hermano, entre andar en luz y el renovar nuestro entendimiento. Esto nos hace ser transformados y no conformes a lo vano. Y de esta forma dice el apóstol que podemos comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Es decir, conociendo la palabra de Dios en su vida práctica. De esta forma podemos comprobar cuál es la voluntad buena y agradable de nuestro Dios. Con una palabra viva en nosotros, pero una palabra viva en la fe práctica. Es como cuando alguien está aprobando una moneda por su apariencia, por su sonido, por el uso que hace de ella, por el estudio exacto y continuo, y sobre todo por la práctica y la prueba experimental que tiene con esa moneda, que le es efectiva para realizar sus transacciones. Asimismo, el creyente entiende la verdad del Evangelio, entiende que ha sido salvado, entiende que ha hecho una transición a una vida para vivir en la luz del Evangelio, en la luz de Cristo, y de esta manera empieza a tener una vida práctica. Y esa vida práctica se tiene que dar en el fruto del Espíritu, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. De esta forma, si son hijos de luz, ustedes pueden comprobar lo que es agradable al Señor, que es vivir conforme a su voluntad, a sus preceptos, anhelando la bondad, la benignidad, la justicia, la verdad, la misericordia, cosas que no se podían comprobar viviendo en las tinieblas, alejados de los mandamientos, pero que ahora en la luz podemos comprender. Como dijo el profeta Miqueas, en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que, amado hermano, si tú tienes un entendimiento de la palabra en vida práctica, puedes comprobar lo que agrada a nuestro Dios, que es hacer justicia, misericordia, ser humilde. ¿Eres tú así? ¿Has comprobado lo agradable a nuestro Dios viviendo en la fe práctica de esta forma? Al comprobar lo que le agrada a nuestro Dios, ¿o estás lejano de ello? Escudriña tu vida y vive en lo que has evidenciado por la palabra. Vive en los mandamientos, vive en la piedad, vive en la santidad. Nosotros debemos vivir probando lo aceptable a nuestro Dios. Y hay muchas cosas que son aceptables en nuestro Dios que la palabra nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo, su justicia, su sacrificio, sus sufrimientos, su muerte, su mediación, el pueblo de Dios, los sacrificios, la alabanza, la generosidad, las acciones de gracias, el ejercicio de una vida conforme a la voluntad de Dios, dirigidas por la fe, dirigidas por esa vida del creyente en un continuo arrepentimiento. Y es necesario que la mente esté renovada.
Porque mis hermanos, ustedes todavía y nosotros todavía, yo me incluyo, somos carne. Nosotros no somos un cuerpo glorificado aún. Y como carne, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo de pecado que aún nos sigue. Y la palabra está diciendo que somos hijos de luz, que somos nuevas criaturas en Cristo. La promesa del nuevo pacto dice que ahora está escrita su ley en nuestros corazones, que el corazón de piedra ha sido quitado. Dice la palabra, como leímos en Efesios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Pero aún así, hay pecado aún en nosotros. Y a veces podemos cuestionarnos, podemos no comprender qué está sucediendo, por qué hago lo que no quiero hacer, por qué si no me gusta practicar esto, por qué sigo haciéndolo, qué sucede. Mis hermanos, hay una buena noticia en la palabra, y es que a pesar de que tenemos esa lucha diaria, ya no somos esclavos. Y por eso hay una promesa que dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero esto no es algo mágico. Esto no es algo de que ahora soy creyente y ya no voy a ver más el pecado. Al contrario, el creyente ve más el pecado, porque el creyente es luz. Y el ser luz le hace ver toda la oscuridad que lo está rodeando. Y el creyente tiene que seguir batallando día a día, siendo esforzado y valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas. Esa es una promesa para la vida del creyente. No es una promesa para que alcance las riquezas de este mundo y todo lo que este mundo coloca en sus deseos naturales. No es un esfuerzo para que usted sea el más millonario produciendo dinero y no sabe de dónde más producirlo. No, es un llamado a la batalla que usted tiene diariamente. Porque cuando usted ahora es hijo de luz, cuando usted ahora comprueba cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, usted en su vida empieza a tener una batalla, una lucha de su espíritu con su carne. Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que usted siente es más sueño. Usted no se levanta ya dispuesto a que usted va a orar mucho. Y cuando usted empieza a orar, aún estando orando, vienen a sus pensamientos lo que va a hacer en el día. Aún en la oración está siendo perturbado por su carne. Pero si usted continúa en la oración, si usted continúa orando, usted empieza a ver cómo eso se disipa. Y cómo usted entra en esa comunión con el Dios vivo y santo con la cual debe usted tener diariamente. Cuando usted se levanta en la mañana, usted no se levanta con el ánimo de abrir la escritura, se levanta con el ánimo de salir a desayunar, de salir a trabajar. Pero si usted se sienta a leer la escritura, a pesar de que su carne se opone, usted empieza después a deleitarse en lo que está leyendo. Mis hermanos, hay una transición, hay una batalla. Ahora somos de la ciudad celestial, somos de Cristo. Este hogar, este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos temporalmente y debemos recordarlo una y otra vez. Y por eso la palabra del Señor fue escrita en nuestros corazones, porque era necesario recordar y recordar lo que somos. Porque muchas veces recordamos la vana palabrería, pero no recordamos la verdad del Evangelio. Y nosotros no vivimos por la vana palabrería. Nosotros vivimos por el Evangelio. No vivimos según esta humanidad, sino que vivimos bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos vivir conforme a las Escrituras, que son la palabra de Dios, que son nuestra regla de fe práctica. Debemos vivir conforme a nuestro Señor. Y que este fruto del Espíritu, que es en bondad, en amor, en paz, en dominio propio, en aspectos reales y tangibles para el creyente. El creyente debe empezar a vivir de esta manera y hacer como ordenaba el profeta Isaías en Isaías 61. Levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanece Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, para hacer luz y para poder resplandecer en medio de esta oscuridad, y para que podamos vivir en lo que hemos comprobado, en una vida práctica conforme al Señor, en santidad y en piedad para su gloria. Oremos. Señor Dios, majestuoso y todopoderoso y eterno, solo podemos agradecerte por cuanto tú, Señor, nos has dado vida, nos has hecho hijos de luz. Hemos sido iluminados, Señor, por la verdad y por la gracia recibida en nuestros corazones. Y ahora, como hijos de luz, debemos andar comprobando tu buena voluntad agradable y perfecta, alejados de las vanas palabras que buscan el engaño, que buscan hacernos tropezar y apartarnos de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, pues confiamos en ti, que eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estás contigo, porque tu vara y tu callado nos infunde aliento. Y porque aunque parezca que todo se está derribando, Señor, sabemos que en ti confiamos y que nuestra vida nos dispone, son las cosas que vemos aquí temporalmente, sino que nuestra vida es la eterna, la que tenemos contigo, Señor, la que nadie nos puede arrebatar, porque tú la sostienes, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos ayudes para vivir conforme tu palabra lo demanda, y que podamos entender que debemos batallar y mortificar nuestra carne y nuestro pecado para ser más como tú, Señor, pues tú nos has llamado a ser santos y sin mancha delante de ti. Gracias te damos, Señor. Guíanos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los bendiga.